La lujosa vida del gángster más billonario del mundo. ¿Quién es el hombre que convierte el crimen en lujo, el miedo en poder y vive como un rey mientras las autoridades de Europa no logran atraparlo? Nekati Arabasi, el rostro del lujo extremo y la criminalidad sin límites. Mansiones, jets privados y millones moviéndose en las sombras. Descúbrelo todo aquí. Dale like y suscríbete ahora. Nekati Arabasi, conocido como Neko, comenzó su recorrido hacia la cima del crimen organizado, en uno de los escenarios más inesperados, la puerta de discotecas y burdeles en Colonia, Alemania. Allí, por un salario que no superaba los 8 euros por hora, Neko se dedicaba a manejar las entradas de clubes nocturnos que eran famosas por atraer a una clientela variada, desde hombres de negocios hasta figuras del submundo criminal. Sin embargo, lo que para otros sería un trabajo humilde, para Nekati se convirtió en la plataforma perfecta para construir una red de contactos que cambiaría su destino para siempre. Desde sus primeras noches, Neko demostró un carisma inusual. Sabía cómo manejar a las personas, cómo identificar a aquellos que podían ofrecerle oportunidades y cómo mantenerse en buenos términos con quienes ostentan poder. En estas largas jornadas, en un entorno cargado de lujos y excesos, comenzó a codearse con los primeros eslabones del crimen organizado. Al poco tiempo no era solo un portero, se convirtió en un facilitador para los hombres más peligrosos de la ciudad, quienes buscaban mujeres, información o incluso protección. Neko supo aprovechar cada oportunidad. A sus clientes más exigentes, les proporcionaba servicios que incluían la selección de las mujeres más hermosas, muchas de ellas provenientes de Europa del Este, a cambio de jugosas comisiones que llegaban a los 5.000 euros por cada transacción. Estas cifras eran un salto significativo para alguien que había comenzado ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. En pocos meses, su nombre comenzó a ser conocido entre los noctámbulos de Colonia, quienes lo consideraban un hombre que sabía cómo hacer las cosas. El lujo, aunque inicial y modesto, no tardó en convertirse en parte de su vida cotidiana. Nekati abandonó el pequeño apartamento que compartía con otros trabajadores y se mudó a un loft en el centro de la ciudad, valuado en 250.000 euros. Amobló el espacio con artículos de lujo, sofás de cuero italiano, mesas de mármol y una colección de relojes que en aquel entonces ya superaban los 20.000 euros. Para muchos estas adquisiciones eran señales de un hombre que estaba escalando posiciones, pero para Neko era solo el comienzo. En paralelo, Nekati comenzó a involucrarse en actividades más riesgosas. El tráfico de personas, un negocio oscuro y lucrativo, le permitió multiplicar sus ingresos. Cada noche, los burdeles y discotecas donde trabajaba se llenaban con mujeres que habían sido traídas bajo promesas falsas y que al llegar quedaban atrapadas en un sistema de explotación. Neko pronto se convirtió en uno de los principales proveedores de estas mujeres, ganando comisiones de hasta 10.000 euros por cada acuerdo exitoso. Para alguien que se movía en los círculos criminales de Colonia, este negocio no solo le proporcionaba dinero, sino también poder. Sus ingresos, ahora sustanciales, le permitieron adoptar un estilo de vida que para muchos era inimaginable. Empezó a vestir trajes de marcas como Armani y Versace, cada uno con precios que oscilaban entre los 3.000 y 5.000 euros. Se le veía conduciendo vehículos como Mercedes-Benz Clase S, con un costo de 120.000 euros. Un coche que se convirtió en su tarjeta de presentación en los círculos de élite de la ciudad, incluso en sus momentos de ocio. Sus cenas en los restaurantes más exclusivos de Colonia podían alcanzar los 1.000 euros por noche, especialmente cuando se trataba de celebraciones con clientes importantes. Sin embargo, el lujo no era suficiente para satisfacer las ambiciones de Neko. A medida que su influencia crecía, también lo hacían sus riesgos. Las actividades delictivas en las que participaba comenzaron a incluir delitos más graves, como el tráfico de armas y la extorsión.
Esto lo llevó a forjar alianzas con organizaciones criminales más grandes, convirtiéndose en un socio clave en operaciones que abarcaban no solo Alemania, sino también otros países europeos. A pesar de su rápido ascenso, Nekati entendía que su posición no era completamente segura. Las tensiones con otras bandas rivales eran constantes, y las autoridades comenzaban a seguir sus movimientos. Para protegerse, invirtió en seguridad personal, contratando a escoltas que le costaban alrededor de 10.000 euros al mes. Estos hombres, todos con entrenamiento militar, eran responsables de garantizar que Neko pudiera seguir operando sin interrupciones. El punto culminante de esta etapa de su vida fue cuando se asoció con miembros de los Hells Angels, una de las bandas de motociclistas más temidas en Europa. Esta alianza marcó un antes y un después en su carrera. De ser un portero que gestionaba las puertas de discotecas, pasó a ser un actor clave en el crimen organizado, consolidando su lugar entre los hombres más temidos de Alemania. Para ese momento, Neko ya no era simplemente un hombre que trabajaba en la noche. Era una figura de poder, rodeado de lujo y rodeado de peligro. Las joyas que portaba en su cuello y muñecas, valuadas en más de 50.000 euros, eran un reflejo de su éxito. Sus vacaciones siempre en destinos exóticos como Mónaco y Dubái, donde alquilaba suites por 5.000 euros la noche, se convirtieron en parte de su rutina. El joven que una vez trabajó como portero, ahora manejaba un imperio delictivo, moviéndose entre los ricos y peligrosos, con la misma facilidad con la que navegaba por los clubes nocturnos años atrás. La transformación de Nekati Arabasi, de un humilde trabajador nocturno a un poderoso gángster, no fue casualidad. Fue el resultado de una combinación de astucia, ambición y una voluntad inquebrantable de aprovechar cada oportunidad sin importar el precio. Lo que comenzó como un trabajo común se convirtió en el trampolín hacia una vida de lujos y excesos, marcando el inicio de una de las historias más infames del crimen organizado en Europa. Con su ascenso en los círculos del crimen ya en marcha, Nekati Arabasi encontró en los Hells Angels el vehículo perfecto para consolidar su poder. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre resonara entre las filas de esta organización criminal, conocida no solo por sus emblemáticas motocicletas, sino también por una historia de delitos que abarcaban desde el tráfico de armas hasta asesinatos por encargo. Nekati, con su visión pragmática y ambición desmedida, ascendió rápidamente dentro de la facción alemana, aprovechando cada oportunidad para demostrar su valía. En pocos meses, Neko pasó de ser un miembro más a ocupar un lugar destacado dentro de los líderes. Su capacidad para diversificar las operaciones del grupo le valió el respeto de los otros altos mandos. Bajo su influencia, los Hells Angels comenzaron a expandir su control sobre actividades lucrativas, como la trata de personas, el tráfico de armas y la falsificación de documentos. Cada operación estaba meticulosamente planificada y los beneficios eran astronómicos. En un solo envío de sustancias ilícitas, el grupo podía generar ganancias superiores a los 5 millones de euros, dinero que rápidamente era blanqueado a través de negocios aparentemente legítimos, como talleres de motocicletas y bares temáticos. La vida de Neko se transformó por completo. Los lujos que antes eran pequeños símbolos de éxito, ahora se convirtieron en excesos desmedidos. Uno de sus primeros caprichos tras asumir un papel de liderazgo fue la compra de una Harley Davidson personalizada, valuada en 100.000 euros, con detalles en oro y cuero de alta calidad. Esta motocicleta no solo era un símbolo de estatus dentro de la banda, sino también una declaración de su capacidad para vivir sin restricciones. A ello se sumaron otras adquisiciones extravagantes, como una colección de relojes Rolex y Patek Philippe, cada una con precios que oscilaban entre los 50.000 y 300.000 euros. No contento con dominar el mercado alemán, Nekati extendió sus operaciones a otros países europeos. En España, por ejemplo, supervisó la apertura de varias casas de apuestas clandestinas, donde las ganancias diarias podían alcanzar los 50.000 euros. Estas operaciones eran manejadas por una red de testaferros, lo que le permitía a Neko mantener un perfil bajo
mientras acumulaba una fortuna. Parte de este dinero se destinaba a garantizar la lealtad de sus socios, regalos costosos como automóviles de lujo, relojes de alta gama y vacaciones en yates privados. Eran habituales para mantener contentos a quienes lo apoyaban. En 2004, sin embargo, su ascenso se vio interrumpido cuando fue arrestado en Alemania por una serie de delitos incluyendo posesión de artefactos explosivos y participación en redes de tráfico humano. Su sentencia de 9 años de prisión fue un golpe significativo, pero Neko, siempre calculador, supo convertir este obstáculo en una oportunidad. Dentro de la cárcel, lejos de ser un prisionero común, se posicionó como una figura de poder. Su capacidad para mantener la operación delictiva activa desde detrás de las rejas impresionó a aliados y a enemigos por igual. Durante su tiempo en prisión, Neko no dejó de lado su vida de lujo. A través de sobornos a guardias y funcionarios, logró obtener privilegios que iban desde alimentos gourmet hasta dispositivos electrónicos de última generación. Los rumores hablaban de cenas privadas en su celda, con platos traídos directamente de restaurantes exclusivos, cuyo costo superaba los 1.000 euros por comida. Además, utilizó este periodo para expandir su imperio financiero. Fundó una cadena de kebabs que rápidamente se convirtió en una fachada para blanquear dinero. Aunque cada local generaba ingresos modestos de aproximadamente 5.000 euros semanales, su verdadero valor estaba en las transacciones ilegales que ocultaban. La lealtad de Neko hacia sus compañeros fue puesta a prueba durante este tiempo y él no defraudó. Rechazó colaborar con las autoridades, incluso cuando enfrentó ofertas de reducción de pena. Este acto de silencio le ganó el respeto absoluto dentro de los Hells Angels y reforzó su posición como líder indiscutible. Cuando fue deportado a Turquía en 2007, tras cumplir parte de su condena, fue recibido como un héroe. Este movimiento le permitió consolidar aún más su control sobre la organización, ahora operando desde un país que le ofrecía mayor libertad para manejar sus negocios. En Turquía, Necati continuó expandiendo su imperio. Compró una mansión en Estambul, valuada en 5 millones de euros, equipada con tecnología de última generación, desde sistemas de seguridad avanzados hasta salas de entretenimiento con pantallas de cine y equipos de sonido de alta fidelidad. Sus propiedades no se limitaban a Turquía. En Francia adquirió un castillo del siglo XVIII por 12 millones de euros, que utilizaba como lugar de reuniones con otros líderes criminales europeos. Cada uno de estos movimientos estratégicos fortalecían su influencia y aseguraban su lugar en la cúspide del crimen organizado. Su flota de vehículos también creció exponencialmente durante este periodo. Además de sus motocicletas personalizadas, poseía una colección de automóviles de lujo que incluía un Rolls-Royce Phantom valuado en 600.000 euros y un Lamborghini Aventador de 400.000 euros. Todos estos vehículos estaban equipados con blindaje de nivel militar, un gasto adicional de 200.000 euros por cada unidad. Su helicóptero privado, adquirido por 4 millones de euros, le permitía desplazarse rápidamente entre sus propiedades y negocios, mientras que sus jets privados, valorados en 10 millones de euros cada uno, eran utilizados para viajes internacionales. A pesar de su estilo de vida ostentoso, Neko mantenía una estricta estrategia de seguridad. Su equipo de escoltas personales, compuesta por exmilitares y agentes de seguridad privados, le costaban alrededor de 50.000 euros al mes. Estas medidas eran necesarias, ya que su creciente poder lo convertía en un objetivo tanto para las autoridades como para grupos rivales. Sin embargo, su capacidad para intimidar y corromper garantizaba que siempre estuviera un paso adelante. En una ocasión, cuando un fiscal alemán intentó procesarlo nuevamente, se rumoreó que Necati pagó 1 millón de euros para silenciarlo, una acción que terminó en la misteriosa muerte del funcionario. El paso de Necati Arabasi, de un miembro más de los Hells Angels a su líder en Alemania, no solo fue una historia de ambición, sino también de un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerse en la cima. Su vida, marcada por el lujo, el poder y el peligro, es un reflejo del mundo implacable en el que decidió vivir. Desde sus días en prisión hasta su regreso triunfal al liderazgo, cada paso que daba
era una declaración de que no estaba dispuesto a detenerse ante nada ni nadie. Desde su regreso triunfal a Turquía, Necati Arabasi no solo consolidó su posición como un líder criminal, sino que comenzó a construir un imperio que combinaba actividades ilícitas y legales, alimentando su obsesión por el lujo y la ostentación. Cada paso que daba parecía ser una declaratoria de poder, rodeándose de excesos y propiedades que lo ubicaban en un nivel de opulencia inalcanzable para la mayoría. El traslado a Turquía no fue un retiro, sino un movimiento estratégico para diversificar sus operaciones. Una de sus primeras acciones fue expandir su cadena de kebabs, que había fundado mientras estaba en prisión. Lo que inicialmente parecía un negocio modesto, se convirtió en una red de restaurantes con más de 20 sucursales en Turquía, Alemania y Francia. Cada local generaba ingresos legales de 7.000 euros semanales, pero su verdadera función era el lavado de dinero. Para 2008, Necati llevó esta idea a otro nivel, abriendo una sucursal en Dubái, con una inversión de 1.5 millones de euros. Este restaurante no solo era un éxito financiero, con clientes dispuestos a pagar más de 200 euros por plato, sino también un símbolo de su creciente influencia global. Con el flujo constante de dinero ilícito y los ingresos legales de sus negocios, Necati amplió rápidamente su portafolio de propiedades. Su primera gran adquisición en Turquía fue una villa en el prestigioso barrio de Bebek, Estambul, valuada en 8 millones de euros. Esta mansión, ubicada con vistas al Bósforo, estaba equipada con comodidades de lujo, con una piscina infinita climatizada, un gimnasio privado con equipos valuados en 100.000 euros y un garaje subterráneo con capacidad para 10 vehículos. Entre los automóviles que ocupaban este espacio estaban un Ferrari F8 Tributo de 300.000 euros y un Aston Martin DB11 valorado en 200.000 euros, ambos personalizados con interiores de cuero italiano y sistema de sonido de última generación, valorados en 20.000 euros adicionales. No satisfecho con sus propiedades en Turquía, Necati dirigió su atención a Europa, en la Riviera Francesa. Adquirió una villa por 12 millones de euros. La propiedad, rodeada de jardines diseñados por paisajistas de renombre, incluía una piscina olímpica, un helipuerto privado y una bodega de vinos con más de 500 botellas, algunas de ellas con precios superiores a los 10.000 euros por unidad. La villa también servía como un lugar estratégico para reuniones con socios internacionales, consolidando su red de operaciones criminales. Los vehículos eran otra de las pasiones de Necati. Además de su colección de autos deportivos, adquirió un Rolls Royce Phantom valorado en 600.000 euros y un Bentley Flying Spur de 250.000 euros. También equipados con blindaje de nivel militar, por un costo adicional de 200.000 euros cada uno. Su helicóptero privado, un modelo Augusta AW139 de 4 millones de euros, le permitía moverse entre sus propiedades con facilidad, mientras que sus jets privados, uno de ellos valuado en 10 millones de euros, garantizaban que pudiera viajar por el mundo sin restricciones. La seguridad siempre fue una prioridad para Necati, quien no escatimaba en gastos para protegerse. Su equipo personal de escoltas, compuesto por exmilitares, le costaba alrededor de 50.000 euros mensuales. Estos hombres entrenados para enfrentar cualquier amenaza lo acompañaban a todas partes, incluso en sus viajes a los restaurantes más exclusivos. En una ocasión, fue visto cenando en el restaurante más caro de Dubái, donde un menú de degustación con carne bañada en oro costaba 1.200 euros por persona. Sin reparos, Necati pagó la cuenta de toda su comitiva, que superaba los 10.000 euros, y dejó una generosa propina de 2.000 euros. Sus excesos no se limitaban a propiedades y vehículos. Necati era conocido por su afición a la moda de alta gama. Su guardarropa incluía trajes hechos a medida de marcas como Brioni y Tom Ford, cada una con precios que oscilaban entre los 5.000 y 10.000 euros. Sus relojes, una colección que incluía piezas de Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, tenían un valor total estimado de 2 millones de euros. En eventos sociales, a menudo se le veía usando joyas exclusivas, como un anillo de diamantes valorado en 150.000 euros y un collar de oro blanco con incrustaciones de piedras preciosas que superaba los 250.000 euros. A pesar de su ostentación,
Necati nunca perdió de vista su principal objetivo: consolidar su imperio criminal. A través de testaferros y empresas fantasmas, adquirió más de 100 propiedades en Europa y Turquía, muchas de ellas locales comerciales que generaban ingresos adicionales. Sola transacción: compró un bloque de apartamentos en Mónaco por 20 millones de euros, convirtiéndolo en una inversión rentable y un lugar de lujo para alojar a sus asociados. Además de sus propiedades, Necati se interesó por los caballos de carrera. Adquirió varios ejemplares de pura sangre, cada uno con precios que iban desde los 2 hasta los 15 millones de euros. Estos animales, albergados en establos equipados con tecnología de punta, no solo eran una inversión, sino también otro símbolo de su estatus. En una subasta en Dubái, pagó 3 millones de euros por un caballo ganador de múltiples competencias, asegurándose de que su colección fuera la envidia de cualquier criador. El estilo de vida de Necati también incluía frecuentes vacaciones en los destinos más exclusivos del mundo. Durante una estancia en Maldivas, alquiló una villa sobre el agua por 20.000 euros por noche, disfrutando de servicios como un chef personal, masajes diarios y excursiones privadas en yate. En otra ocasión, viajó a Saint-Tropez, donde alquiló un yate de lujo por 500.000 euros la semana, organizando fiestas para socios y aliados que incluían champán Dom Perignon y caviar beluga, con un costo de más de 50.000 euros por noche. El imperio de Necati Arabasi, construido a través de una mezcla de negocios legales e ilegales, no solo reflejaba su capacidad para acumular riqueza, sino también su habilidad para crear una imagen de poder y éxito, que intimidaba a enemigos y aliados por igual. Cada propiedad, vehículo y lujo en su vida era una pieza más en el rompecabezas de un hombre que había logrado convertir el crimen en un negocio multimillonario. El poder de Necati Arabasi había trascendido los límites del lujo y la ostentación. Sus negocios legales e ilegales no solo le proporcionaban riqueza, sino que le otorgaban un control absoluto sobre una red criminal que abarcaría gran parte de Europa, lo que alguna vez comenzó como una expansión de sus actividades. Ahora se había convertido en una maquinaria imparable, dejando a su paso un rastro de corrupción, violencia y decadencia que transformaría las calles europeas en verdaderos infiernos urbanos. Bajo su liderazgo, los Hells Angels en Europa alcanzaron una dimensión que pocos podían imaginar. Necati no solo se conformó con heredar el poder, sino que lo amplió, diversificó y lo convirtió en una herramienta de terror. La fundación de Los Ángeles del MG, una filial integrada exclusivamente por inmigrantes turcos, marcó un hito en su estrategia. Este grupo, leal únicamente a él, no solo consolidó su dominio, sino que también actuó como su brazo más temido, encargado de llevar a cabo los trabajos más sucios de la organización. En las calles de Alemania, España y Francia, el nombre de Necati se asociaba con el miedo, el tráfico de sustancias, uno de los pilares de su imperio. Inundó los mercados clandestinos con productos que generaban ganancias semanales de hasta 2 millones de euros. La distribución estaba tan bien organizada que no dejaba márgenes para los errores. Cada ciudad tenía un jefe encargado, cada envío estaba protegido, y cualquier interferencia era respondida con violencia extrema. En una sola noche, los Ángeles del MG ejecutaron un ataque coordinado en Frankfurt, eliminando a un grupo rival y dejando en claro que cualquier desafío sería enfrentado sin piedad. El dinero que fluía de estas operaciones era astronómico, y Necati lo usaba tanto para financiar sus actividades como para alimentar su estilo de vida extravagante. En 2012, adquirió una propiedad en Suiza, un chalet de lujo en Gstaad valuado en 25 millones de euros. Este refugio, rodeado de montañas y nieve, contaba con tecnología de última generación, desde un sistema de calefacción por paneles solares hasta una piscina interior revestida en ónix, cuyo costo superaba los 500.000 euros. Allí Necati organizaba reuniones secretas con sus aliados, disfrutando de vinos que costaban más de 20.000 euros por botella. La violencia era una constante en su imperio. Cada movimiento que consolidaba su poder iba acompañado de una demostración brutal de fuerza.
En una ocasión, uno de sus principales rivales, Walter B., líder de una facción alemana que se oponía a los Hells Angels, fue atacado por un comando armado de Los Ángeles del MG. El asalto ocurrió en pleno día en un restaurante de Frankfurt. Dejó varios heridos y envió un mensaje claro. Necati no toleraba la competencia. Este ataque, que costó a la organización más de 200.000 euros en logística y sobornos, reforzó su reputación como un líder implacable. Mientras su red criminal crecía, también lo hacía su influencia en las altas esferas. Sobornos millonarios a políticos, policías y jueces le permitieron operar con una impunidad que desconcertaba incluso a los servicios de inteligencia europeos. En una de sus jugadas más audaces, Necati pagó 6 millones de euros para asegurar su liberación, después de ser detenido en 2020 por su implicación en un incidente en Bodrum, Turquía. Este episodio, que involucró la muerte de un empresario y graves heridas a otro, puso en evidencia que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso la libertad de un hombre que se encontraba en el centro de múltiples investigaciones internacionales. La expansión de su imperio no se limitó a las ciudades. Necati también dominaba los puertos y rutas marítimas, utilizando embarcaciones de lujo para el transporte de mercancías ilegales. Uno de sus yates más icónicos, un Sunscape Predator 130, valuado en 15 millones de euros, era una herramienta clave en estas operaciones. Con su interior decorado en mármol italiano y madera de ébano, el yate representaba tanto su riqueza como su capacidad para ocultar cargamentos valiosos en compartimientos especialmente diseñados. La corrupción se extendía a todos los niveles. En una operación que involucró la falsificación de documentos oficiales emitidos por el Tribunal Penal Superior de Izmir, Necati y su equipo lograron desviar la atención de las autoridades mientras consolidaban su control sobre nuevas rutas de contrabando. Estos documentos, elaborados con un nivel de detalle impresionante, costaron más de 1 millón de euros, pero el retorno de la inversión fue inmediato. En menos de un mes, las ganancias provenientes de estas rutas superaron los 5 millones de euros. El impacto de su imperio en las comunidades europeas era devastador. Las ciudades donde los Hells Angels tenían presencia se transformaban en escenarios de prostitución, consumo masivo de sustancias y violencia desenfrenada. Las calles de Hamburgo, Barcelona y Marsella se convirtieron en zonas dominadas por el miedo, donde incluso las fuerzas policiales dudaban en intervenir. Los Ángeles del MG, con su brutalidad característica, patrullaban estas áreas en motocicletas Harley Davidson personalizadas, cada una con un costo superior a los 50.000 euros, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. A pesar del caos que generaba, Necati mantenía su imagen como un hombre poderoso e inalcanzable. Su estilo de vida reflejaba no solo su riqueza, sino también su capacidad para dominar un mundo donde las reglas no existían. En París, alquilaba suites en el Ritz por 20.000 euros la noche, organizando reuniones con figuras claves de su organización, mientras disfrutaba de cenas con champán cristal y caviar beluga, cuyos precios combinados superaban los 5.000 euros por servicios. Estos encuentros cuidadosamente planeados reforzaban la unidad de su red criminal y aseguraban que todos los engranajes de su imperio siguieran funcionando sin problemas. La expansión de Necati también incluyó incursiones en nuevas industrias. En 2014, lanzó una línea de ropa exclusiva para motociclistas, con chaquetas de cuero que costaban más de 2.000 euros cada una. Aunque parecía un negocio legítimo, en realidad funcionaba como otra fachada para mover dinero ilícito. La marca, que rápidamente ganó popularidad entre los aficionados a las motocicletas, generaba ingresos anuales de más de 10 millones de euros, fortaleciendo aún más su imperio. Sin embargo, el precio del poder era alto. Necati vivía rodeado de escoltas, con un equipo de seguridad que le costaba más de 50.000 euros mensuales. Cada movimiento era cuidadosamente planeado. Cada reunión se llevaba a cabo en lugares protegidos, y cada amenaza era neutralizada con precisión letal. Su imperio, aunque sólido, estaba constantemente bajo ataque, tanto de las autoridades como de rivales que buscaban arrebatarle su posición. El legado de Necati Arabasi como líder de los Hells Angels en Europa
no solo se mide por su riqueza, sino también por el impacto que tuvo en un continente que luchaba por contener el alcance de su organización. Las calles de Europa, marcadas por el lujo, la violencia y el crimen, eran un testimonio del poder de un hombre que había transformado su ambición en una fuerza imparable. En un mundo donde la moral y la ley parecían ser irrelevantes, Nekati reinaba como un verdadero emperador del infierno europeo. Desde sus reinados en las calles europeas, Nekati Arabasi no solo consolidó su poder criminal, sino que transformó su vida en un espectáculo de excesos que desafiaban cualquier imaginación. Si el miedo y la violencia eran su carta de presentación en el submundo del crimen, el lujo y la ostentación eran su sello en la esfera pública. Cada adquisición, cada gasto y cada detalle de su vida diaria estaban diseñados para proyectar una imagen de poder absoluto. Un mensaje claro de que Nekati no solo controlaba el crimen, sino también el mundo de los privilegios y el derroche. Uno de sus movimientos más emblemáticos fue la compra de una mansión en Mónaco, valorada en 35 millones de euros. Esta propiedad, ubicada en las alturas del exclusivo barrio La Condamine, ofrecía vistas panorámicas del Mediterráneo y estaba equipada con comodidades de otro nivel. Desde un cine privado con asientos de cuero italiano, valorado en 500.000 euros. Un spa interior con cascadas artificiales que costaron más de 1 millón de euros. Cada rincón de esta casa estaba diseñado para el placer y la ostentación. En los jardines, diseñados por un paisajista ganador del Chelsea Flower Show, Nekati instaló esculturas de bronce personalizadas, cada uno con un costo superior a los 100.000 euros. En Estambul, Nekati poseía otra joya arquitectónica, una villa histórica del siglo XIX, ubicada en el Bósforo, restaurada por expertos en patrimonio cultural. Esta propiedad le costó más de 50 millones de euros, a los que sumó otros 10 millones para convertirla en una obra maestra contemporánea. La villa contaba con un embarcadero privado, donde atracaba su yate personalizado de 25 metros, un azimut grande 27M, valuado en 12 millones de euros, con interiores decorados en mármol de Carrara y madera de nogal. Este yate era su escape favorito para recorrer las costas del Mediterráneo, acompañado siempre de modelos internacionales y su inseparable equipo de seguridad. El lujo no se limitaba a sus residencias. Su flota de vehículos era una declaración de poder en sí misma. Nekati tenía una debilidad especial por los automóviles personalizados. Entre sus favoritos estaba un Rolls Royce Cullinan blindado, cuyo precio base de 450.000 euros ascendió a 1.2 millones tras incluir detalles únicos, como un minibar con cristales de Baccarat y una tapicería de cuero de cocodrilo. También poseía un Bugatti Chiron, uno de los autos más rápidos del mundo, valorado en 3 millones de euros, que utilizaba para desplazarse en sus visitas a Montecarlo. Pero su afición por los vehículos no termina con los autos. Su colección incluía 3 helicópteros, entre ellos un Bell 429 valorado en 7 millones de euros, equipado con interiores diseñados por Bell Tailor Made, y un Gulfstream G650ER, un jet privado de 70 millones de euros que podía volar sin escalas desde Estambul a Los Ángeles. Este avión no solo era un medio de transporte, sino también un símbolo de su capacidad para operar a nivel global. Con detalles como asientos de cuero bordados con su logo personal y una sala de conferencias en pleno vuelo, el jet era el centro de comando perfecto para un hombre que nunca dejaba de trabajar. El derroche de Nekati también se reflejaba en sus caballos de pura sangre. En un establo en las afueras de París, mantenía 12 de los caballos más caros del mundo, cada uno valorado entre 3 y 20 millones de euros. Estos animales, entrenados por expertos internacionales, competían en circuitos de alto nivel y le generaban tanto prestigio como ingresos. El establo, que costó 15 millones de euros para su construcción, incluía tecnología de punta, como sistemas de climatización automatizada y un gimnasio ecuestre con equipos que superaban los 500.000 euros. Su vida social era igualmente extravagante. Nekati era un cliente habitual del restaurante más caro del mundo, Sublimotion, en Ibiza, donde el menú por persona costaba 1.500 euros. Allí organizaba cenas privadas para sus asociados,
reservando el espacio completo por 40.000 euros la noche. Estas cenas no eran simples reuniones. Eran eventos cuidadosamente coreografiados, con música en vivo, espectáculo de luces y platos que combinan arte y gastronomía. En una de estas ocasiones sorprendió a sus invitados con un postre cubierto de oro comestible, cuyo costo ascendió a 10.000 euros. En su tiempo libre, Necati disfrutaba de vacaciones en los destinos más exclusivos. En las Maldivas, alquiló una isla privada por 250.000 euros la semana, equipada con villas de lujo, chefs personales y actividades como submarinismo en arrecifes protegidos. En Aspen, Colorado, compró una cabaña en la montaña por 15 millones de euros, con acceso directo a las pistas de esquí y una bodega de vinos con más de 1.000 etiquetas exclusivas. Cada botella cuidadosamente seleccionada por sommeliers tenía precios que iban desde los 500 hasta los 50.000 euros. Pero quizás una de las compras más excéntricas de Necati fue una colección de relojes que incluía un Patek Philippe Grandmaster Shim, considerado uno de los relojes más caros del mundo, valorado en 31 millones de euros. Este reloj, único en su tipo, era el centro de atención de su colección, que también incluía modelos de marcas como Richard Mille y Audemars Piguet, cada una con precios que oscilaban entre los 500.000 y 2 millones de euros. A pesar de todo este lujo, Necati nunca dejó de invertir en su seguridad. Su equipo de escoltas, compuestos por exmilitares y especialistas en defensa personal, tenían un costo mensual de 100.000 euros. Además, instaló sistemas de seguridad de última generación en todas sus propiedades, gastando más de 2 millones de euros en cámaras de reconocimiento facial, puertas blindadas y software de monitoreo. Incluso su jet privado estaba equipado con contramedidas contra misiles, un gasto adicional de 10 millones de euros que garantizaba su seguridad en el aire. La fortuna de Necati Arabasi, estimada en cientos de millones de euros, no solo era un testimonio de su éxito en el mundo del crimen, sino también un reflejo de su habilidad para proyectar poder a través del lujo. Cada mansión, vehículo y extravagancia en su vida era una pieza de un rompecabezas más grande. El retrato de un hombre que había alcanzado la cima y se aseguraba de que todos lo supieran. En un mundo donde el dinero lo compra todo, Necati no solo era un cliente frecuente, sino también el mejor ejemplo de que el poder absoluto viene con un precio, uno que estaba más que dispuesto a pagar. La ostentación desbordante que caracterizaba a Necati Arabasi no solo se manifiesta en sus propiedades, vehículos y extravagancias, sino también en su presencia pública, cuidadosamente diseñada para consolidar su imagen de poder. Aunque su historial delictivo era conocido en toda Europa, Necati no se escondía, al contrario, aprovechaba cada oportunidad para exhibir su vida de excesos, utilizando las redes sociales como un escaparate para sus riquezas e influencias. En plataformas como Instagram y TikTok, donde acumulaba cientos de miles de seguidores, Necati publicaba imágenes y videos que parecían sacados de una película de lujo. En una de sus publicaciones más virales, aparecía descendiendo de un jet privado, Gulfstream G650ER, con un traje de Tom Ford de 10.000 euros, unos lentes de sol Cartier, valorados en 2.000 euros, y un reloj Richard Mille que superaba los 300.000 euros. Detrás de él se podía ver su flota de vehículos de lujo, esperando para llevarlo a uno de sus destinos secretos. Las publicaciones no eran únicamente una muestra de sus extravagancias, sino una herramienta cuidadosamente diseñada para proyectar control, intocabilidad y poder en un mundo donde estos elementos definían su posición. El contenido que compartía no se limitaba a retratar su vida cotidiana. Cada detalle tenía un propósito. En una ocasión, compartió una imagen en una exclusiva piscina infinita en su mansión de Mónaco, con vistas al mar Mediterráneo, mientras sostenía un vaso de cristal Baccarat, valuado en 500 euros, lleno de un raro coñac Louis XIII, cuyo precio supera los 3.000 euros por botella. Esas imágenes estaban cuidadosamente curadas para alimentar tanto la admiración como la intimidación.
Las respuestas a sus publicaciones oscilaban entre comentarios de seguidores fascinados y mensajes de advertencia de enemigos y detractores. Una de las estrategias más evidentes en sus publicaciones era rodearse de lujo y compañía selecta. A menudo Necati se mostraba rodeado de mujeres hermosas, todas vestidas con marcas de alta costura como Dior, Versace o Valentino, con atuendos que podían costar más de 10.000 euros por conjunto. Estas imágenes no solo eran un reflejo de su estilo de vida, sino también una declaración de dominio. Cada una de estas personas estaba allí porque Necati lo permitía, reforzando su posición como una figura central en los círculos de poder y opulencia. No obstante, las publicaciones no se limitaban a interiores lujosos o playas privadas. Necati también utilizaba las redes para mostrar sus viajes y actividades. En un video particularmente impactante, lo mostraba recorriendo las calles de Dubái en un convoy de automóviles de lujo. Al frente, un Bugatti Chiron de 3 millones de euros, conducido por él mismo, seguido de un Rolls Royce Phantom y un Lamborghini Urus, ambos blindados, con un costo adicional de 300.000 euros por vehículo. Este convoy no solo destacaba por su extravagancia, sino también por la presencia de escoltas armados, que añadían un toque de dramatismo a la escena. Las cenas también eran un tema recurrente en sus redes. Uno de sus videos más comentados lo mostraba disfrutando de una cena privada en el restaurante Sublimotion en Ibiza, conocido como el más caro del mundo, donde un menú degustación para una sola persona costaba 1.500 euros. Necati no solo había reservado una mesa, sino que había alquilado todo el restaurante por una noche, un lujo que le costó 50.000 euros, con un espectáculo gastronómico incluido para sus invitados. Las imágenes mostraban mesas decoradas con detalles en oro y una pantalla de fondo que proyectaba imágenes personalizadas, diseñadas específicamente para la ocasión. El impacto de su presencia en redes sociales no se limitaba a la admiración de sus seguidores. Estas plataformas también servían como un medio para enviar mensajes a sus rivales. En una publicación, Necati mostró su nueva adquisición, un penthouse en Nueva York valuado en 25 millones de euros, con vistas al Central Park. El apartamento incluía un jacuzzi exterior en una terraza privada, pisos de mármol italiano y una colección de arte contemporáneo valuado en 5 millones de euros, aunque para sus seguidores era solo una muestra de su estilo de vida. Para los expertos en el submundo criminal, esto era una señal de que Necati estaba expandiendo su influencia hacia América del Norte. A pesar de su estilo de vida público, Necati mantenía un control férreo sobre los detalles de su seguridad. Sus movimientos eran cuidadosamente planificados, y cada aparición estaba protegida por un equipo de escoltas profesionales, compuestos por exmilitares con entrenamiento en defensa personal y tácticas antiterroristas. Este equipo, cuyo costo mensual superaba los 100.000 euros, era responsable de inspeccionar cada lugar antes que Necati llegara, garantizando que su presencia fuera tan imponente como segura. Incluso los vehículos en los que viajaba estaban equipados con tecnología de última generación, como sistemas de detección de explosivos y ventanas de blindaje avanzados. Las redes sociales también servían como una herramienta para provocar a las autoridades. En varias ocasiones, Necati publicó imágenes de sus viajes a países donde oficialmente se le tenía prohibido entrar. En un caso particularmente audaz, compartió una fotografía desde Hamburgo, Alemania, paseando por el puerto mientras sostenía una taza de café de diseño que costaba 500 euros. Esta publicación fue interpretada como un desafío directo a las autoridades alemanas, que tenían órdenes de arresto activas en su contra. A pesar de estos desafíos, Necati siempre lograba escapar de cualquier intento de captura. Esto era posible gracias a su red de contactos y a una operación bien financiada que incluía documentos falsificados y sobornos estratégicos. Se rumorea que pagaba hasta 2 millones de euros anuales solo en mantener actualizados sus pasaportes falsos y en garantizar que las autoridades miraran hacia otro lado cuando se desplazaba. Sus redes sociales también eran una forma de mantenerse relevante en un mundo donde la percepción es clave. Cada imagen, cada video y cada historia reforzaban su estatus como una figura intocable. En uno de sus posts más recientes,
Nekati compartió un video desde su isla privada en las Maldivas, que alquilaba por 300.000 euros la semana. Las imágenes mostraban villas flotantes con piscinas privadas, cenas al atardecer servidas por chefs profesionales y paseos en un yate de 20 millones de euros que usaba para explorar los arrecifes cercanos. Este despliegue de riqueza y poder no solo consolidaba su posición en el submundo criminal, sino que también servía para intimidar a cualquiera que osara desafiarlo. En un mundo donde las apariencias importan tanto como las acciones, Nekati Arabasi utilizaba las redes sociales, no solo como un medio para exhibir su estilo de vida, sino también como una herramienta para recordar al mundo que a pesar de sus crímenes, seguía siendo una figura inalcanzable y sobre todo imparable. Nekati Arabasi no solo era un criminal, es el reflejo del poder, el lujo y la influencia, llevados al extremo. Su vida desafía las leyes y las expectativas, dejando un legado tan fascinante como aterrador. ¿Quieres conocer más historias como esta? Dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en nuestro próximo episodio, lleno de revelaciones impactantes. ¡Hasta pronto!